Vamos a compartir el de los 8 pecados relacionales. Este es el último que vamos a compartir de la lista de 8. Y lo quiero empezar a compartir a ustedes a través del Power y verlo. Nosotros vimos una lista de 8 pecados relacionales que Pablo habla a la iglesia de Corintios. Y esos pecados relacionales tenían que, cuando hablamos de pecados relacionales, tienen que ver en la relación entre personas. Entonces, vamos a ver ahora algo muy interesante que quiero empezar a compartir con ustedes. Veamos. Vamos a ir arriba. Entonces, para evitar que se vea ahí. Y esto dice, este es como el último, dice desórdenes. Es interesante esta palabra porque cuando usted asocia desorden, dice ahí desorden, actitud que lleva a la confusión. Por ejemplo, ahí tenemos una pieza, un dormitorio, que es el reflejo de lo que nosotros consideramos desórdenes. El desorden es un caos. Espero que esa foto no sea el reflejo de ninguna de sus piezas, pero la cosa es que se ve un caos que te trae confusión. Uno dice, por esa pieza no se puede caminar. No solamente trae confusión, sino que trae un estado que afecta el alma. Y ya, es una persona que tiene un caos. Ahora, vamos a ir viendo, el propósito de este estudio es saber qué es lo que Dios llama desorden. Entonces vamos a hablar nuevamente del texto, ¿verdad? Dice, pues me temo que cuando llegue, bueno, voy a saltarme eso, y dice dice que haya entre vosotros contiendas, que lo vimos, la envidia la vimos, las iras, las divisiones, la maledicencia también la vimos, las murmuraciones, la semana pasada vimos las soberbias, ¿verdad? Y ahora vamos a ver los desórdenes que habla Pablo. Entonces, definición y alcance, vamos a ver primero. Desorden, según el diccionario, dice manera incorrecta según un criterio o una norma determinada. O sea, que está fuera del orden es una forma incorrecta, una manera incorrecta de estar dispuestas las cosas o las personas en el espacio o de sucederse los hechos en el tiempo. O sea, no solamente dice, están las personas mal ubicadas en el espacio o las cosas no están ordenadas en el tiempo, no siguen una línea establecida o preestablecida. Eso es la idea de desorden. Cosas ubicadas en lugares donde no deben estar o cosas o hechos ocurriendo en el momento que no deben ocurrir. Situación o estado, dice la segunda implicancia, de confusión o de alteración de algo, especialmente del orden público social. Sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante y despreciativo hacia ellos. Todo eso tiene la connotación de desorden. Entonces, de los 8 pecados relacionales, ahí lo estamos, y hoy día nos toca tratar los desórdenes. Para poder entender qué quiere decir Dios con desórdenes en el contexto de las Escrituras, necesitamos entender la palabra orden. Palabra que da origen a ordenanza. Ahí usted va a empezar a poder entender mejor. La palabra orden también da origen a la palabra ordenanza, que es un mandato, que se refiere a las órdenes y mandamientos dados por el Señor, que quedaron establecidos en las Santas Escrituras. Entonces, no, generalmente quiero detenerme un poco, cuando estamos hablando en el contexto del orden que nosotros entendemos, cuando hablamos de orden, hablamos de un mandato, ¿verdad? La orden que se nos da, o hablamos también de cómo se ordenan las cosas, o se mantienen en un estado en el tiempo, como dijo, en el espacio. Empezamos a pensar en eso. Pero la palabra orden, o sea, para poder entender los desórdenes, cuando el Pablo está hablando de desórdenes, no está pensando en una persona que tiene una vida desordenada en el sentido de como lo vemos nosotros cuando le hablamos a los hijos. Oye, eres un desordenado, o tienes todo este lugar desordenado, o tienes una vida desordenada. Aquí está hablando de orden
orden es mandato. Entonces, se nos empieza a aclarar muchísimo más la cosa cuando hablamos de ordenanzas. Orden, y ya usted empieza a visualizar qué es lo que podría pensar Dios o querer decir Dios cuando está diciendo desórdenes. Desorden es andar fuera de orden, andar fuera de orden. ¿Y cuál es ese orden? ¿Y qué podemos entender más? Que la palabra orden le da origen a la palabra ordenanza. Y usted sabe que tanto Jesucristo, en su evangelio, en el evangelio de Cristo, como el Señor en el Antiguo Testamento, a través de Moisés, o de otros, como también algunos profetas, estableció órdenes o ordenanzas. Las ordenanzas son mandatos divinos que no son opcionales. O sea, no es que la ordenanza sea una sugerencia, tenemos que sacarlo de la mente el sentido de mirar el orden de Dios como sugerencia. Las ordenanzas, como los mandamientos, los preceptos, los estatutos del Señor, tienen una particularidad muy grande, que es que traen consecuencia. La consecuencia de la ordenanza o del orden establecido por Dios es el siguiente, que si yo los cumplo, normalmente eso añade bendición a mi vida. Y no solamente tiene que ver con bendiciones de carácter monetario, material, estamos hablando de bendición. Por ejemplo, lo simple, como por ejemplo, hoy día estaba hablando Débora y dice, mi trabajo es una bendición, pero no es algo concreto físico. La salud es una bendición, el tener lo suficiente es una bendición, un montón de cosas que son bendiciones. El hecho de tener paz y estabilidad es una bendición. Todas esas cosas son bendiciones. Entonces, cuando yo cumplo la ordenanza, los estatutos, los mandamientos, no son sugerencias porque traen consecuencias. Pueden ser consecuencias positivas, como ser bendecido, o consecuencias negativas, como que mi vida se complique. Por eso yo le estaba diciendo a la Patricia y a los demás que estaban presentes, que si la Biblia dice no matarás, no robarás, no robarás, porque el robo trae consecuencias. La mentira trae consecuencias. Las cosas traen consecuencias. Entonces, andar en la verdad trae libertad. Andar en la mentira trae confusión, trae tarde o temprano una consecuencia de desastrar la vida de las personas. Entonces, los mandamientos y las ordenanzas no son sugerencias. Son cosas a cumplir por nosotros. Son imperativos. Un imperativo es una orden. Son imperativos. Entonces, algunos cristianos tienen de alguna manera la mente metida que cuando Dios me dice algo, es como relativo. Si lo cumplo, bueno, ya. Y muchas veces el cristiano no tiene idea, porque así somos nosotros. Hablando, yo me involucro en eso. No tiene idea que algunas, no muchas, pero que algunas complicaciones de su vida son consecuencias de violar la ley de Dios durante un tiempo. Él dice, bueno, Dios me está castigando. No, por favor, sácate esa cuestión de la mente. Sácate esa asociación de que violar los mandamientos de Dios viene castigo divino. Lo primero que te viene cuando viola la ley de Dios o cuando viola su mandamiento son las consecuencias naturales de eso. Es como una consecuencia natural. El que te hizo y te dice a ti, tú no fuiste hecho para esto. Y es como le pongo un ejemplo. Usted compra una plancha. Le dice el tipo en la plancha que tiene que usarla bajo estas condiciones. Y entre las condiciones le dice, no la meta en el agua. No vaya a meter la plancha en el agua prendida, encendida. Pero usted medio porfiado, la mete en el agua. Consecuencia, la plancha se quemó. No sirve para nada la plancha. Porque usted dice que no hay.
Fíjese que un día a mí me pasó una cosa re interesante. Tenía una juguera que me habían regalado. Una persona que ha estado viviendo en mi casa como agradecimiento me regaló esa juguera. Yo empiezo a hacer un juguito y tocan la puerta. Y voy a atender la puerta pensando que iba a abrirla y cerrarla. Y se generó una conversación que duró un poquito más de lo debido. Cuando vuelvo, la juguera se había fundido. Se había fundido. Tanto que trabajó que se sobrecalentó y adiós juguera. Pero eso lo dice en el manual. La juguera no puede permanecer tanto tiempo o más tiempo encendida continuamente porque si no, caput. O sea, puede decir, oye, ¿qué pasó? Que el fabricante, ¿qué se cree? Es un estafador. ¿Cómo es que se me quemó esta juguera? Pero resulta que yo la estaba usando en forma indebida. Entonces, ¿por qué te estoy explicando esto? Que cuando tú pescas los mandamientos de Dios y te los pasas por el bolsillo, o sencillamente lo ignoras, o haces lo contrario al mandamiento, y tú piensas que eso no te va a traer consecuencias, porque no te trajo consecuencias inmediatas, pero en el mundo espiritual, en el mundo físico, incluso hasta en el mundo de tu cuerpo, te puede traer consecuencias tarde o temprano. Las consecuencias van a llegar sobre tu vida, aunque tú no lo quieras. Entonces digo, o sea, yo no lo veo. Po. Entonces, ¿qué es lo que hace el creyente? Mire cómo la situación que tiene. Está cosechando las consecuencias de sus acciones y después cree que Dios lo está castigando. No, Dios no te está castigando. Está sufriendo las consecuencias de aquel que te advirtió que ciertas cosas te iban a traer consecuencias, tanto positivas o negativas. Y muchas veces nosotros, ha pasado el tiempo, escuche esto, es súper importante, ha pasado el tiempo, nos hemos olvidado de las tonteras que hemos hecho, nos hemos olvidado que hemos violado la ley de Dios, aún ese reiterativamente, empiezan a aparecer las consecuencias y no nos acordamos que hubo cosas que hicimos porque ha pasado tiempo. Hermano, Dios no se equivoca, Dios no miente, Dios no engaña. Hay consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestro desorden, que no aparecen inmediatamente, pero que se manifiestan en el tiempo. ¿Y cuál es nuestra confusión? Que como no logramos asociar esa causa-efecto, porque pensamos que tiene que ser inmediato, en el mundo espiritual, en el mundo de Dios, la causa-efecto no es inmediata, siempre. Puede que ocurra inmediatamente, pero puede que no ocurra inmediatamente. Entonces, bajo ese precepto nunca tenemos que ignorar. Si la Biblia dice, esto te va a traer esta consecuencia, te la va a traer. Te la va a traer. Por eso, hay muchachos que viven deshonrando a sus padres y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y ellos dicen, no me ha pasado nada. Y actualmente, y pasan los años y no le ha pasado nada. Pero llega un día en que empiezan a manifestarse las consecuencias de la desobediencia. Y como hay un desfase, ha pasado mucho tiempo entre una cosa y otra, no saben a qué asociarla. Empiezan a buscar que a lo mejor es un castigo divino, o empiezan a buscar, y algunas veces se ponen hasta rebelde con Dios. Más rebelde de lo que han sido. No, hermano, las consecuencias de nuestro desorden vienen, y por eso yo quería decir, la palabra orden viene también, da origen a la palabra ordenanza, que es ponderado. Entonces, cuando Pablo está refiriéndose a desórdenes, se está refiriendo a andar fuera del orden de Dios, andar fuera de las ordenanzas de Dios, de los preceptos de Dios y de todo eso. No es andar desordenadamente con una pieza desordenada, con desórdenes físicos y temporales, ¿verdad? Que hago las cosas fuera en el tiempo que no corresponde. No, esto es mucho más grave que eso. Entonces, por eso dice, entonces uno pensaba, y cuando Pablo se refería a desorden, ¿qué tienen que ver los desórdenes con pecados relacionales? Mucho, porque está hablando de las ordenanzas de Dios, y muchas de esas ordenanzas tienen que ver con mi prójimo. Completamos un poquito más de pantalla, ¿verdad? Entonces,
Vamos a compartir un poquito más. Dice, para poder entender, dijo, ya eso lo vimos, ¿verdad? Vamos un poquito más adelante. Consideremos eso 18:20. Dice, ahí, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Esta palabra está dicha por el consejo de Jetro a Moisés para ayudarlo a entender el propósito de Dios en su liderazgo. Enseñar al pueblo a andar en el orden de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jetro es testigo de cómo Moisés estaba teniendo un desgaste emocional y físico al juzgar al pueblo. Entonces dice, bueno, esto es más preventivo que curativo. Mejor dile cómo son las cosas. Entonces aquí hay tres elementos súper importantes entender, porque está hablando de las ordenanzas, órdenes. Entonces en eso 18:20 tenemos lo que implica andar en el orden de Dios. Primero, al andar en el orden de Dios es anhelar conocer sus ordenanzas, mandamientos y leyes y procurar cumplirlas. Andar en orden es andar en eso. Lo segundo, que ver el camino por el cual Dios quiere que transitemos. Dice, enséñales el camino. Jesucristo es el camino. Y eso quiere decir que andar por el camino es asemejarnos a Jesucristo un poco más cada día. Entonces, muéstrales el camino. El camino es Jesucristo. El camino es Cristo. Y si el camino es Cristo, quiere decir que Él es nuestro modelo, nuestra forma de andar, caminar en el camino que Él anduvo y Él convertirnos en el camino. Nosotros vamos a Cristo. Vamos caminando a ser como Cristo. Y tercero, el camino es ser como Cristo, pero también debemos actuar como Jesucristo. Porque dice, muéstrales el camino y lo que tienen que hacer, eso es actuar. Entonces, si esto es andar en el orden de Dios, entonces imaginémonos, ¿qué es andar en desorden? En desorden. Es que, denme un minuto más, lo que se está agotando la batería del computador. Denme un minutito pequeño. Ya, ahora sí. Entonces, si nosotros pensamos, dice, ¿qué es lo que es andar en el orden de Dios? ¿Qué son estas cosas? Entonces, ¿qué sería desórdenes? ¿Qué sería? Sería ignorar conscientemente y constantemente y no procurar los mandamientos y la ordenanza de Dios. No querer caminar por el camino de Dios y no querer actuar como Jesucristo actuó. Eso es desorden. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a estas personas que andan en desórdenes, está hablando que están fuera del orden establecido por Dios. No están procurando cumplir su ordenanza, no están procurando caminar el camino de Jesucristo, ni actuar como Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo Pablo a estas personas. Entonces, andar en desorden es andar fuera del conocimiento de Dios, primero, fuera del camino de Dios y fuera del actuar de Dios, del actuar que Dios lo ordena. Lo repito, andar en desorden es andar fuera del conocimiento de Dios, fuera del camino de Dios y fuera del actuar que Dios lo ordena. Una vida en desorden es una vida que tarde o temprano entrará en confusión y la confusión lo llevará con más frecuencia a tomar malas decisiones. Voy a determinar un poquito aquí. Dice, andar fuera del conocimiento de Dios, fuera del camino de Dios y fuera del actuar de Dios. Me salgo un poquito para poder compartir. Entonces, ahora podemos entender cuando Pablo dice la importancia gravitante que tiene cuando Pablo dice andan en desórdenes. O sea, se está refiriendo netamente a que el comportamiento de alguna parte importante de la iglesia de Corinto era, primero que nada, ignorar, no querer conocer a Dios, no andar por el camino de Dios, ni actuar como actúa el Señor. Entonces, y Pablo ya, acuérdense que Pablo ya lo está denunciando. Pablo está confrontando a la iglesia de Corinto desde antes ya sobre su actuar. Entonces le está diciendo, por ejemplo, cosas que son terribles, como por ejemplo dice, hay contienda, envidia, eso es todo lo contrario al camino de Dios.
dice, empiezan a disputarse entre ustedes, a pelearse. También dice Pablo, hay inmoralidad sexual entre ustedes, hay una serie de otros pecados. Entonces Pablo está diciendo, bueno, ustedes están en desórdenes. Y Pablo dice, yo no les enseñé eso. Yo no les enseñé que eso era la vida en Cristo. Entonces él está actuando. Dice, ustedes están fuera del orden de Dios. Hermano, quiero decirle que uno de los propósitos del ministerio profético, no el don de profecía, el ministerio profético es traer al orden de Dios cuando la iglesia se sale del orden de Dios. No solamente los hermanos se salen del orden de Dios. Algunas veces las iglesias se salen del orden de Dios. Empiezan a predicar doctrina que es contraria a Dios. A tener, por ejemplo, una de las cosas que más afecta a la iglesia, que la complica, es ese afán o le tocan la fibra en lo que es la ambición, lo que es la cosa de procurar la bendición fácil. Entonces, por eso la teología de la prosperidad cobra tanta cabida. Entonces, la teología de la prosperidad se sale del orden de Dios. Primero que nada, la teología, por ejemplo, ese orden plantea la prosperidad por sí mismo. Y nosotros no prosperamos para recrearnos para nosotros mismos. Si prosperamos es para hacer de más bendición al reino. Entonces, cuando yo prospero para la ostentación, estoy fuera del orden de Dios. Porque de una de las cosas que Dios dice es no ostentar. Entonces, si yo considero que soy un hombre próspero, porque tengo un auto que es un auto tremendo de grande y me siento tremendamente bendecido de Dios, porque es un Rolls Royce, no sé, un auto de marca, y todo el mundo dice, mira, así es como me prospera Dios, tú estás fuera del orden de Dios. Porque el propósito de Dios no es prosperar para ostentar. Cuando Dios te prospera, es para que tú inviertas más en el reino y seas de bendición, no para ostentar. Entonces, la ostentación se ha convertido muchas veces en una teología dentro de la iglesia. Entonces te paran y te ponen como ejemplo de estar en el orden de Dios y ser bendecido por Dios, por ejemplo, que tú, si tienes que hacer un viaje misionero o un viaje de predicación o un viaje de cualquier tipo, ya sea por último un viaje turístico, y tú eres bendecido porque de alguna manera o te pasaron a primera clase o tuviste el dinero para comprar primera clase, entonces tú no viajas en clase turista, entonces viajas en clase ejecutiva o alguna mejor, entonces tú eres bendecido y eres prosperado. Pero eso es perdone que le diga a usted, un pelo en la cola. No es una cosa que tiene trascendencia. No puedo decir que yo soy bendecido. Entonces, Dios no me bendice para ostentar. Entonces, esa teología se sale del orden de Dios, está fuera del orden. Y ahí viene el ministerio profético y Dios levanta a los profetas para traer al orden de Dios a la iglesia. Me estoy haciendo un paréntesis. El ministerio profético o el oficio profético, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tenía dos principales funciones. Primero, traer al orden de Dios cuando el pueblo se salía del orden de Dios. El mensaje recurrente de los profetas del Antiguo Testamento era: vuélvanse a Dios, cambien, arrepiéntanse, cambien, que dejen de hacer lo que están haciendo. ¿Se recuerdan? Era constantemente el hecho de estar diciéndole al pueblo que se volviera a Dios. Y lo segundo era proyectar el corazón de Dios de lo que él pensaba hacer en el futuro. Proyectaba el corazón de Dios, qué es lo que quería para su pueblo. Entonces muchas veces el Señor decía, porque pensamiento de bien tengo para vosotros. Dice, ¿se acuerdan que en Crónica nosotros usamos, si dice, estemos a cuenta y sus pecados fueran tan negros, ¿verdad? Yo lo haré como blanca lana. Estoy haciendo la parafrasis, ¿verdad? Lo haré como blanca nieve, no sé cómo usted quiera decir la parafrasis, pero decir, yo voy a blanquear, voy a cambiar tu condición negra a una condición oscura del corazón. Entonces, él dice que tengo esos planes para usted, tengo estos planes para acá, yo los voy a traer de vuelta. Entonces, el corazón profético, el mensaje profético, principalmente, es traer al orden de Dios. Cuando la iglesia se sale del orden de Dios. Ahora, escuche esto también se aplica al don de profecía.
Y muchas veces la gente no trae el orden de Dios a las demás personas. ¿Por qué la gente quiere escuchar puras cosas bonitas? Porque la gente quiere escuchar que le va a ir bien, que Dios le va a dar esto, que Dios le va a dar esto otro, que va a tener un ministerio grandísimo, pero no quiere escuchar corrección. El ministerio profético no está para otra cosa. Pero yo le estoy diciendo que dentro de las funciones del ministerio profético era lo mismo. Ahora, en el Nuevo Testamento es lo mismo. Constantemente los profetas tenían que estar trayendo, poner fundamento y estar trayendo al orden de Dios a la iglesia ahora. No era el pueblo de Dios, al pueblo de Israel, era a la iglesia que se sale del orden de Dios. Y yo le acabo de poner un ejemplo de qué es lo que es salirse del orden de Dios, que es esa tendencia a la ostentación que disfrazan de bendición a algunas personas. Pero Dios no me prospera a mí para ostentar, me prospera a mí para ser de bendición en el reino, porque nada traje a esta tierra y nada me llevaré. Por lo tanto, no tiene un sentido. Jesús lo dijo de muchas maneras. Dijo, si tú acumulas, te va a llegar el día en que cuando quieras disfrutar de lo acumulado, Dios te va a decir, hasta aquí nomás llegó tu vida, ¿qué vas a hacer con lo que juntaste? Lo dijo, pero de muchas maneras, para que nos mantuviéramos en lo que él llama orden de Dios, orden. Entonces, es por eso le quiero que usted pueda entender, cuando el hermano está hablando de desorden, está hablando que estoy fuera del orden de Dios, estoy fuera del querer conocer su camino, del conocimiento de él y de su ordenanza, estatuto, no querer conocer su camino y no querer actuar como él actuó. Entonces, cuando Pablo vio esta situación en la iglesia de Corinto, y dijo, hay desórdenes, pero estaba hablando, no, es que la iglesia está desordenada, porque ahí en la iglesia cada uno hace lo que quiere, y ahí no respetan a los líderes, y no respetan al ministerio no sé, pues, al ministerio de servicio, y no respetan al ministerio de, no sé, pues, de visitación. No está hablando de una organización, eso es una organización, está hablando algo más delicado, que es andar y vivir fuera del orden de Dios, fuera de su mandamiento, de sus preceptos y de actuar fuera de ese orden. A eso se está refiriendo Pablo cuando habla de desorden. Y permítame compartir ya la última parte de este estudio, que entonces, sigamos, dice, andar en el orden de Dios. Dice, entonces, andar en desorden es andar fuera del conocimiento de Dios, fuera del camino de Dios y fuera del actuar de Dios, de actuar que Dios ordena. Una vida en desorden es una vida que tarde o temprano entrará en confusión, y la confusión lo llevará con más frecuencia a tomar malas decisiones. El 2 Tesalonicenses 3, 6 al 15 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Ahora puede entender usted a qué se refiere. Que no ande cumpliendo los preceptos de Dios, que no siga el camino de Jesucristo y que no actúe como Jesucristo. Dice, te apártate de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente. Nuevamente habla la palabra desorden. Aparece nuevamente en este texto, aparece ya 2 veces la palabra desorden. Y pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos en balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Está diciendo que él actuó como el Señor actuó. Y él dice, yo no anduve dando un mal ejemplo de un tipo que se está aprovechando de la gente. Más aún, quise evitar cualquiera de esas cosas, aunque no me niego, dice Pablo, a ser bendecido por Dios. Dice, para no ser no porque no tuviésemos derecho, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Entonces Pablo está hablando, así es como quiere Dios que actuemos, así es como el Señor. Entonces Pablo dice, yo tomé la decisión de mostrarlo, porque mire lo que dice a continuación. ¿Por qué Pablo dice, mire, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos, esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Wow, fuerte, ¿eh? Pero nosotros no hacemos caso a eso. Hay un montón de vagos muchas veces en la iglesia que viven a costa y no proveen para su familia. Y hay otros que pasan necesidad momentánea, pero hay otros que son vagos. Porque oímos que
algunos de entre vosotros andan desordenadamente, nuevamente la palabra desorden, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos, o sea, andan desordenadamente, por medio de esta carta, a este señalarlo. Y no os juntéis con él, por, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarlo como al hermano. Ahora usted puede entender que Pablo, cuando está hablando esto, cuando está diciendo esto, por ejemplo, está hablando, y algo fuerte, porque dice, usted puede ver que por lo menos 3 veces apareció la palabra desorden, que andan desordenadamente. Y una parte dice que nosotros andábamos ordenadamente. Está hablando netamente de la palabra de Dios. Entonces dice, no te juntes, no te juntes con aquellos que andan en desorden. Oye, pero suena raro, suena como pucha. No, está diciendo, ten cuidado de aquellos que andan no cumpliendo los mandamientos de Dios, ni los estatutos, y se lo echan al bolsillo, y para ellos todo es chacota, y para ellos, no, para un poco. Ni que siguen el camino de Jesucristo, ni que siguen el camino de Jesucristo, ni que tampoco andan en ese orden establecido por Dios, de actuar como Cristo. Entonces Pablo dice, yo me pongo como ejemplo, y yo sé por qué me pongo como ejemplo. Yo me pongo como ejemplo porque estoy dándole a usted a entender cómo se debe actuar. Hermano, una cosa importantísima, que todo mujer y hombre que está aquí conectada entienda que el liderazgo está puesto por Dios para ser el ejemplo de cómo quiere Dios que actuemos. Entonces, la carga que tiene el liderazgo es siempre actuar con humildad y estar dando un ejemplo. Lamentablemente, muchas veces los líderes no hacen eso, sino que se cree que son personas que mandan, como si esta cosa estuviera establecida por un orden jerárquico. Hermano, la iglesia no está establecida por orden jerárquico, está establecida a base de servicio, o lo que también nosotros conocemos muy claramente como lo que es el llamamiento de la persona, lo que la persona, lo que Dios le asignó a esa persona, que nosotros le decimos ministerio. La iglesia se establece como ministerio. Si Dios a mí me dio un ministerio pastoral, nunca en la Biblia me autorizó para mostrarme superiores a ustedes. Ni nunca la Biblia me autorizó a cualquiera de los que tienen aquí ministerios pastorales. Nunca la Biblia nos autorizó a nosotros a no ser una persona que diéramos el ejemplo en servicio. ¿Verdad? Porque si hay que mover banca, la movemos. Que si hay que salir a limpiar el baño, se limpian. O sea, el hecho de ser pastor es un don ministerial. Ahora, es cierto, también el apóstol Pablo dice que algunas veces la diligencia requiere, cuando hay incompetencia, ¿qué significa incompetencia? Que hay prioridades, que no hay tiempo porque Dios me tiene. Por ejemplo, en este momento Pedro se levanta y dice, hermano, nosotros no estamos para estar repartiendo comida entre los hermanos. ¿Por qué no nombra gente que tenga esos dones? Porque nosotros tenemos que estar preocupados en este instante. Urge predicar la palabra de Dios, urge enseñar, porque urge estar orando. ¿Por qué Pedro dice eso? Porque la verdad, porque recuérdense que cuando el hermano Pedro, escuchen esto, cuando el hermano Pedro está hablando estas cosas, no había Nuevo Testamento. Entonces la única manera de que la gente conociera las palabras de Cristo era a través de quién? De ellos. Entonces a lo mejor probable es que tenían que andar de casa en casa. Y ahí voy a contestar la pregunta que me están haciendo. Andar de casa en casa, de lugar en lugar, teniendo que explicar las enseñanzas de Jesucristo. Entonces no le alcanzaba el tiempo para estar a más teniendo las mesas. Entonces en ese instante el apóstol Pedro dice, paremos un poco, o sea, no nos alcanza el tiempo, ni me haga para tratar de poner orden en este desorden que hay
de la repartición de las viudas, entonces nombra un diácono. Pero no significa que los trabajos no hay que hacerlo. O sea, nosotros ahora tenemos la palabra de Dios. Entonces el liderazgo, si Dios te pone en una condición de liderazgo como un hijo de Dios, no importa, escucha esto, súper importante. No importa si es en un lugar laboral, o es en un lugar de eclesiástico, o en un lugar o familiar, tú debes procurar ser ejemplo. Ejemplo. En todo lo que pasa. Ahora, una de las cosas que tú tienes que asegurarte para poder ser ejemplo y actuar como Pablo actuó, es saber que tienes tu autoestima sana. Porque si tú crees que lo que eres lo determina lo que haces, estamos complicados. Porque si tú crees que tu posición espiritual, oye, no, que yo soy líder, yo soy pastor, entonces ¿cómo está limpiando baños? O no, yo soy una persona, un diácono, o yo tengo soy la encargada de la señora. No. Si, aquí no hay encargado, aquí hay dones operando. Y si tú estás ejerciendo un ministerio es porque tienes un don, porque tienes un ministerio entregado por Jesucristo. Eso está establecido, acuérdense que está establecido en Corintios 12. En Corintios 12 dice que el Espíritu Santo entrega dones, dice que Jesucristo entrega ministerio y dice que Dios hace operaciones. Los ministerios los da Jesucristo. Ministerio es una vocación de servicio donde Dios te quiere sirviendo. Eso no es un nivel espiritual. No es que el don pastoral sea mayor que el don de servicio. No es así. No es así. No es que ciertos dones, el apostólico, no, son dones. Y el don está igual para todos. Ahora, el apóstol Pablo era apóstol. Y él igual daba ejemplo. Dice, yo trabajaba para dar ejemplo. Nuestra vida siempre tiene que ser de ejemplo. No hay una cosa mayor. Entonces, cuando eso no se da, a mí me extrañaba porque los que me conocen a mí y los que me han conocido durante años, cuando yo estaba en la iglesia sirviendo y teníamos que poner banca, porque al principio dábamos gracias a Dios porque el último tiempo lo había asumido David, pero también me tocó una vez cuando teníamos los containers poner banca y todo eso, y la gente me miraba y me decía, pastor, ¿y por qué está haciendo eso? Y yo me di cuenta que la gente tiene la mente seteada para poner niveles de santidad o de servicio. No tengo idea qué. No, pues si la Biblia dice que debemos ser ejemplo. Por eso la Biblia dice, considerad a vuestros pastores y ved cuál ha sido el resultado de su fe y de su conducta. Lo que le estoy dando es andar en orden. Pablo establece un orden. Y Pablo dice, apártense de toda persona que ande desordenadamente. Pucha, pobrecito los que son desordenados, ¿qué le culpa tienen de que dejen la ropa tirada por todos lados? No está hablando de eso, hermano. Pucha, que pobrecito es el hermano que es desordenado, que de repente, pucha, en las reuniones sociales que tenemos, deja la taza por allá y esto por acá. No está hablando de eso. Está hablando específicamente de personas que andan fuera de los estatutos de Dios, fuera de los mandamientos de Dios, fuera del orden que estableció Dios, y andan por sus propios caminos. No andan caminando por el camino de Jesucristo, ni andan haciendo las cosas que hizo Cristo. Aparten de esas personas. No los tengan como enemigos, pero no caminen con ellos. Y cuando tengan, y sean francos cuando tengan que decirles, ¿sabes qué? Yo no camino contigo por esto, ¿verdad? Por esto. De repente, hermano, nosotros tenemos compañías que son tremendamente nefastas para nuestras vidas. Por eso la Biblia dice una cosa tan cierta. Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y hay momentos, entonces, no es que tú seas de peso, si yo más de alguna vez he tenido que decirle, mira, si queremos mantenernos en esta relación de amistad o de compañerismo, hay cosas que tienen que cambiar. Porque este tipo de conversación a mí me hace mal, o esta forma de actuar, yo no te puedo seguir en esto. No puedo. Yo tengo momentos bien difíciles. Hace unos años atrás yo les conté a ustedes que me tocó vivir momentos. Yo tenía unas personas que en mi trabajo conocí una persona que era adventista. Yo siento respeto por las adventistas, no comparto mucho de su profecía del fin de las cosas,
Pero siento respeto, yo siento que ellos enseñan la palabra de Dios y también enseñan a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esta persona, yo fui al curso a Santiago, y esta persona era en un momento dado, yo estaba muy apegado a él, pero era de todos los días que me quería llevar a un café con piernas. Samuel, vamos a tomar un café. Y yo lo quedaba mirando, pero también metía al resto que no eran cristianos. Y yo le decía, no, pero ¿qué hay de malo? Y métale, insistiendo con lo mismo. O sea, ese hombre, yo le decía, ¿y por qué tú quieres ir ahí? Entonces le decía, un día tuve que hablarle tan así, tan violentamente, que le decirle, ¿tú crees que yo voy a estar ahí, sentado tomándome un café, mirando a una mujer que está casi sin ropa, y no voy a evitar que se me cite el cuerpo porque soy hombre y sé cómo Dios me hizo? ¿Para qué voy a ir a meterme allá? Tuve que hablarle súper golpeado para que le dije, o te quedó claro o te tengo que decírtelo de otra manera. Pero él andaba en desorden y me quería llevar a mí al desorden. Entonces hay momentos que uno tiene que ser enérgico y decir, ya paremos la cosa. Porque uno trata de ser amable, no trata de que no se sienta mal la persona, pero eso hay momentos que uno hasta cierto punto que tiene que ser amable, pero hay momentos que tiene que decir, ¿sabes? Ya paremos la cosa. Entonces cuando Pablo dice, no anden con ellos, dice, tienes que parar ciertas cosas. Porque si no se establece un marco de respeto, o sea, oye, tú eres un hijo de Dios, ¿qué me estáis proponiendo? ¿Qué me estáis proponiendo? O sea, el asunto es bien delicado. Por eso le digo yo que hay puntos en que uno tiene que decir, no es que el Señor diga, desprecia a tu hermano. Dios no está diciendo que tú tienes que despreciar a tu hermano, pero hay lugares donde tú no deberías estar. Po. Hay cristianos que son tan ingenuos que dicen que saldrían a cenar con el diablo porque él paga. Lo voy a hacer gastar, dicen. No, no lo va a hacer gastar. Al final él te va a hacer caer. O sea, no es que tú lo estés engañando a él. No. Entonces hay cristianos que creen que tiene la capacidad mayor de lo que Dios les dio. No, hermano. Uno sabe. Ahí, y ahora usted está entendiendo lo que es andar en orden. Voy a contestar la pregunta de la hermana ligerito y con esto ya me queda la diapositiva. El texto señala 3 veces andar en desórdenes, desordenadamente. 2 veces que la orden y exhortación es en el nombre de Jesucristo. Y 2 veces ordena el apartarse y no juntarse con el que persiste en vivir ignorando los mandamientos de Dios, vivir fuera del camino y haciendo lo contrario a lo que Dios enseña. ¿Por qué lo ordena? Porque la Biblia enseña que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y con eso hemos terminado, digamos, de la parte de, ¿verdad? Entonces, para ir combinando, más o menos usted entendió por qué el apóstol Pablo habla de desórdenes, dentro de los pecados relacionales, desórdenes. No podemos andar en desórdenes. Entonces ahora dice, me escribe, gracias hermana por usar el chat, dice, pastor, ¿qué sucede? Hermana dice que en el caso de que el esposo o la esposa o pareja anden en desorden, en el caso de que solo uno de ellos sea cristiano y el otro no. Hermana, eso es una cosa, una pregunta recurrente, o sea, es algo que usted, o sea, a ver, una cosa está clara, yo no tengo por qué aceptar que alguien me lleve, ni porque sea mi esposo, a actuar contra Dios. O sea, ahora, si él quiere vivir contra Dios, usted no puede hacer nada. Usted no puede hacer nada. Ahora, es bien complicado lo que usted me está preguntando, porque si los dos son cristianos y uno anda más choco que cola chancho, como digo yo, estamos con problemas. Ahí hay que confrontarlo frente a los pastores y a los ministros. Ahora, si uno es cristiano o no cristiano, ahí vienen dos posibilidades también. Por eso, señor, si usted se casó conscientemente con una no creyente, digamos, faltando a la recomendación divina que dice no hay un yugo desigual, ahí va a tener que comerse las consecuencias nomás y aguantar todo lo que pueda, porque esa es la realidad. Si usted se convirtió ya siendo casada y la otra persona no quiso seguir el camino de Dios, aquí viene la otra situación. La Biblia, el apóstol Pablo aborda el problema. Cuando el apóstol, escuche esto, cuando la Biblia, el apóstol Pablo en el capítulo 7 de 1 Corintios habla sobre el matrimonio, las casadas, y dice,
No os separéis si el incrédulo consiente en estar contigo. ¿Y qué es lo que se consiente? No es que, oye, a la hermanita la acepto, o a la hermanita, cuando está hablando de la separación, dice, al hermano lo acepto, porque él me acepta como cristiano. No, ahí no se trata de aceptar como cristiano. Ahí está hablando de algo más profundo, está diciendo que si esa persona no te repudia, no te rechaza, no te va contra ti, porque tú vives una vida de hijo de Dios, una vida de hijo de Dios. Y él, porque hay gente no cristiana que acepta que tú seas una persona que vive bajo los preceptos de Dios. Hay otros que les complica mucho. Pero si tú él acepta, dice, no hay para qué separarse. Y ahí ahora incluso separación. Pero dice porque no ha sido llamado dice a esclavitud o cosas así. Pero lo ideal es que la persona entienda que si ese otro quiere vivir en una vía desordenada, es cosa de él. Ahora, ¿qué pasa cuando esa vía desordenada afecta mi familia, afecta a mis hijos, ahí ya la cosa se complica? Y lo único que yo le puedo decir, mi hermana, es que si usted es una hija de Dios, usted tiene que entrar en oración para que Dios guíe el camino y le muestre claramente. O para que Dios le haga tan próspero, porque ninguna cosa puede ir contra usted. Y que Dios le permita a usted establecer los términos en que usted va a formar su familia. Los términos en que usted va a educar a sus hijos, los términos, que Dios le dé esa capacidad, que Dios le dé esa unción, porque escuche esto, si usted es una mujer, escucha lo que voy a decir, si usted es una mujer muy metida con Dios, pero muy metida con Dios, una mujer de oración y entregada al Señor, le puedo decir que si su esposo no es creyente, él no se va a poder resistir a ninguna cosa que usted haga, porque la unción rompe el yugo. Aunque él quiera ir por el camino hecho cura, no va a poder resistir el camino de la verdad que usted va a querer imponer, porque Dios va a estar con usted. Pero para eso usted tiene que estar muy metida con el Señor, muy ligada a Cristo, porque la presencia del Señor en su casa, en su vida, va a ser irresistible y él no la va a poder resistir. Pero si usted anda a medio juego, a media luna, eso va a ser insoportable, porque va a ser una guerra de dos carnes, su carne y la carne de él, una guerra así de dos carnes. No es Dios peleando por usted y él teniendo, porque se va a someter. Si la unción está ahí, la unción va a romper el yugo, hermana. La unción pudre el yugo. Y cuando usted quiera darle una dirección del camino de Dios a su vida y a la vida de su familia, él no va a poder resistirla. Y al revés también. Pero eso significa estar metido con Dios. Entonces muchos de los cristianos luchan en la carne y se enfrentan dos carnes. La carne de él, cuando hablo carne, hablo voluntad. La carne, las dos carnes batallando, eso es una guerra permanente. Pero cuando yo me refugio en el Señor y me meto con Dios y oro y procuro en el Señor y le doy, entonces cuando yo diga, los niños, mire, los niños van a ir a la iglesia. Y a él no le gusta que los niños vayan a la iglesia, pero no se va a poder resistir, porque la unción está en usted. Y esa es la realidad. Usted va a decir, no, aquí los niños van a decir la verdad. Entonces, cuando él quiera enseñarle mentira, se va a tropezar con él mismo, porque la unción está con usted. Y eso es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. O sea, por eso le planteé varias alternativas. Dije, si usted se casó en desobediencia, va a tener que sufrir las consecuencias. Si usted es una persona que era cristiana y se casó con un no cristiano, la Biblia le advirtió que la cuestión iba para allá. Por lo tanto, se va a tener que comer todas las consecuencias y lo único, orar nomás a Dios y pedirle a Dios para que su hogar pueda crecer en una estructura de bendición. Y Dios lo puede hacer también. O sea, no significa que usted está condenado. Es lo mismo. Después viene la otra posibilidad, que usted se casó y que en el casamiento usted se convirtió y él lo agarró. Y ahí es donde yo le estoy dando este otro consejo. Métase con Dios para que usted pueda guiar, porque usted no puede obligar a la persona a actuar como usted quiere. Usted no puede obligar a su esposo a que crea lo que usted creyó. No, usted tiene que orar nomás al Señor para que su hogar. Y eso va a ser una lucha permanente que usted va a tener. O sea, una lucha permanente, pero no significa que no tenga la victoria. Pero le tengo que advertir que va a ser una lucha permanente. Estoy hablando no digo que sea la hermana Patricia, estoy hablando en general. Tiene una lucha permanente que va a tener que tenerse en ese caso. O la persona no va a querer andar en orden de Dios
pero a usted le interesa, no es que la persona no ande en el orden de Dios, porque usted no puede obligarlo, pero a usted le va a interesar que su hogar sí ande en el orden de Dios, que mi hogar ande en el orden de Dios. Y eso es lo que a usted le interesa, que mi hogar, porque yo no puedo obligar a la otra persona. Yo no, acuérdese que usted no sabe lo que está haciendo esa persona cuando usted no la ve. No sabe lo que está hablando, lo que está haciendo, ni lo que está viendo, ni sabe nada de ella. Porque usted no lo está viendo, usted no es omnisciente. Y si anda fuera del orden de Dios, usted no sabe. Pero a usted le interesa que en su hogar ande en el orden de Dios. Y para que eso ocurra, usted métase con Dios, porque si la unción está en usted, la unción pudre el yugo y Él no va a poder impedir que las reglas cristianas, que los preceptos de Dios imperen en su hogar. No va a poder impedir. No sé si hay alguien más que quiera hacer un comentario, decir algo, pero este es el estudio del orden de Dios. Si alguien quiere hacer una pregunta, gracias, hermana Patricia, me agrada mucho que las personas hagan preguntas. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta o hacer un comentario? Pero ahora usted, espero que a través de este estudio haya entendido más cuando la Biblia habla de andar en desorden. Desorden. ¿Ya? No sé, ¿alguien quiere hacer un comentario? Si no, damos por terminado el estudio hoy día. Feliz de lo que el Señor ha hecho con todos ustedes. Contento de ver nuevamente a Débora, que no la vi en su tiempo, muy contento. Y el Señor es el que va a hacer la obra ahí. No sé, ¿qué más? Saludo a la hermana Ana Victoria, que se conectó casi al final, pero van a tener el estudio. Acuérdense que yo le mando el estudio a ustedes para que lo tengan. Yo se lo mando a las personas que están conectadas por internet. Los que están conectados se los mando el apunte para que lo repasen de lo que estudiamos ahora. ¿Les parece? Y ya, agradecido también a todos los que han estado apoyando financieramente el ministerio. Les bendigo por eso. Ha sido un alivio muy grande en muchos sentidos. Así que Dios les bendiga. No sé si hay alguien más o alguien que quiera decir algo, alguien